19 en el que nuestro héroe toma cartas en el asunto y a nuestra heroína. El viernes, Gregory estaba desesperado. Había ido 3 veces a ver a Lucky a Fensworth House, y 3 veces le habían despedido. Se le estaba agotando el tiempo. Se les estaba agotando el tiempo a los dos. ¿Qué demonios estaba pasando? Aunque el tío de Lucky se hubiera negado a suspender la boda y no podía haberle hecho gracia, a fin de cuentas, Lucky se proponía dejar plantado a un futuro conde. Lucky habría intentado ponerse en contacto con él. Le quería. Gregory lo sabía con la misma certeza con que conocía su voz o su corazón. Estaba tan seguro de ello como de que la tierra era redonda y los ojos de Lucky azules, y de que 2 más 2 siempre eran 4. Lucky le quería. No le había mentido. No sabía mentir. No le mentiría. No, en algo así. Lo cual significaba que algo iba mal. No podía haber otra explicación. Gregory la había buscado en el parque, había esperado durante horas en el banco en el que a ella le gustaba sentarse a dar de comer a las palomas, pero Lucky no había aparecido. Había vigilado su puerta con la esperanza de abordarla cuando saliera a hacer algún recado, pero ella no se había aventurado fuera. Y luego, después de que por tercera vez le cerraran las puertas, la vio. Solo un atisbo a través de la ventana. Ella había dejado caer la cortina rápidamente. Pero había sido suficiente. Gregory no había podido verle la cara el tiempo suficiente para percibir su expresión. Pero había algo extraño en su modo de moverse, en su forma, precipitada, casi frenética, de soltar la cortina. Algo iba mal. La estaban reteniendo contra su voluntad. La habían drogado. En la cabeza de Gregory se agolpaban distintas ideas, a cuál más horrenda. Y ya era viernes por la noche. Faltaban menos de 12 horas para su boda. Y no se oía ninguna habladuría, ni un murmullo. Si se sospechaba que la boda entre Aselby y Abernathy tal vez no tuviera lugar como estaba previsto, Gregory se habría enterado. Aunque solo fuera porque Yacine le habría dicho algo. Yacine lo sabía todo, normalmente antes que aquellos a quienes atañían los rumores. Gregory se hallaba entre las sombras, del otro lado de la calle, frente a Fensworth House, apoyado contra el tronco de un árbol, mirando. Era aquella la ventana de Lucky. La ventana por la que la había visto esa mañana. No se veía luz, pero seguramente las cortinas eran gruesas. O quizás ella se hubiera ido ya a la cama. Era tarde. Y al día siguiente se casaba. Santo Dios. No podía permitir que se casara con Lord Aselby. No podía. Si había algo de lo que estaba seguro, era de que Lucinda Abernathy y Hel estaban hechos para ser marido y mujer. Era la cara de Lucky la que debía ver por las mañanas, cuando desayunara huevos con bacon, arenques ahumados, bacalao y tostadas. Se le escapó un bujido de risa por la nariz, pero era esa risa nerviosa y desesperada que uno soltaba cuando la única alternativa era llorar. Lucky tenía que casarse con él, aunque solo fuera para que pudieran atiborrarse juntos de comida cada mañana. Miró su ventana. La que esperaba fuera su ventana. Con la suerte que tenía, tal vez estuviera mirando anhelante la ventana del cuarto de aseo del servicio. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Por primera vez desde que tenía uso de razón, se sentía impotente, y al menos aquello mirar una maldita ventana, era algo que podía controlar. Pensó en su vida. Ah, había sido deliciosa, desde luego. Dinero de sobra, una familia maravillosa, montones de amigos. Tenía salud, cordura y hasta su fasco, con Hermione Watson, una confianza inconmovible en su propio juicio. Tal vez no fuera muy disciplinado, y quizá debería haber prestado más atención a todas esas cosas sobre las que a Anthony le gustaba incordiarle, pero sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal,
y había estado siempre convencido, absolutamente convencido, de que su vida compondría un cuadro feliz y satisfactorio. Sencillamente, era ese tipo de persona. No, era melancólico. No era dado a los arranques de mal genio. Y nunca había tenido que esforzarse mucho. Miraba la ventana, pensativo. Se había vuelto complaciente. Había estado tan seguro de que su vida tendría un final feliz, que no había creído, aún no podía creerlo, que quizá no consiguiera lo que quería. Se había declarado. Ella había aceptado su proposición. Cierto, estaba prometida con a Selby y seguía estándolo. Pero, ¿no se suponía que el amor verdadero debía triunfar? ¿No había sido así en el caso de sus hermanos y hermanas? ¿Por qué demonios tenía él tan mala suerte? Pensó en su madre, recordó su semblante cuando con tanta habilidad había diseccionado su carácter. Gregory se dio cuenta de que tenía razón en casi todo, pero solo en casi todo. Era cierto que él nunca había tenido que esforzarse mucho por nada, pero esa era solo parte de la historia. No era un indolente. Era capaz de esforzarse hasta el último aliento, sí. Si tenía una razón. Miró la ventana. Ahora tenía una razón. Comprendió que había estado esperando a que Lucky convenciera a su tío de que la liberara de su compromiso, esperando a que las piezas del rompecabezas de su vida ocuparan su lugar para que él pudiera encajar la última y exclamar, triunfante, ajá, esperando el amor, esperando una llamada, esperando la lucidez, ese momento en el que sabría por fin exactamente qué hacer. Era hora de dejar de esperar, hora de olvidarse del destino y la fatalidad. Era hora de actuar, de esforzarse. Con ahínco. Nadie iba a darle esa penúltima pieza del rompecabezas. Tenía que encontrarla por sí mismo. Necesitaba ver a Lucky. Y tenía que ser ya, dado que parecía estarle vedado visitarla de una manera más convencional. Cruzó la calle y dobló a hurtadillas la esquina que conducía a la parte trasera del edificio. Las ventanas del piso de abajo estaban cerradas a cal y canto, y todo estaba oscuro. Más arriba, algunas cortinas se agitaban empujadas por la brisa, pero Gregory no podría escalar por la fachada sin matarse. Miró a su alrededor. A la izquierda, la calle. A la derecha, el callejón y las cuadras. Y delante de él, la entrada de servicio. La miró pensativamente. Bueno, ¿por qué no? Dio un paso adelante y puso la mano sobre el picaporte. El picaporte giró. Gregory casi se echó a reír, lleno de contento. Al menos volvía a creer, bueno, al menos un poco, en el destino y todo eso. Sin duda, aquello no pasaba con frecuencia. Algún criado debía de haber salido a escondidas, quizá para acudir a una cita. Si la puerta estaba abierta, estaba claro que Gregory estaba abocado a entrar, o quizás estuviera mal de la cabeza. Decidió creer en el destino. Cerró la puerta sigilosamente a su espalda y se concedió un minuto para que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Parecía estar en una despensa grande, con la cocina a la derecha. Era probable que algunos criados durmieran allí cerca, así que se quitó las botas y se aventuró hacia el interior de la casa, con ellas en la mano. Subió las escaleras sin hacer ruido, en calcetines, hasta que llegó a la segunda planta, en la que creía se hallaba la habitación de Lucky. Se detuvo a reflexionar en el rellano, antes de salir al pasillo. ¿En qué estaba pensando? No tenía ni la menor idea de qué podía ocurrir si le sorprendían allí. ¿Estaba quebrantando alguna ley? Seguramente. Era imposible que no fuera así. Y aunque su posición como hermano de un vizconde podía salvarle del patíbulo, no les culparía del todo, habiendo allanado la casa de un conde. Pero tenía que ver a Lucky. Estaba harto de esperar. Se quedó un momento en el rellano, intentando orientarse.
Luego se dirigió a la parte delantera de la casa. Había dos puertas al final del pasillo. Se paró y recreó en su imaginación la fachada de la casa. Después alargó la mano hacia la puerta de la izquierda. Si Lucky estaba en su habitación cuando la había visto, aquella era la puerta correcta. Si no, si no, no tenía ni idea. Ni idea. Y allí estaba, merodeando por la casa del conde de Fensworth pasada la medianoche. Santo cielo. Giró el pomo lentamente, y dejó escapar un suspiro de alivio al no oír chasquidos ni chirridos. Abrió la puerta lo justo para que su cuerpo cupiera por el hueco, y luego la cerró con todo cuidado a su espalda. Solo entonces se detuvo a examinar la habitación. Estaba a oscuras. La luz de la luna se filtraba apenas por las cortinas de la ventana. Sus ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad, sin embargo, y pudo distinguir varios muebles, un tocador, un ropero, una cama. Era una cama grande y robusta, con dosel y colgaduras que la rodeaban. Si había alguien dentro, dormía apaciblemente, ni roncaba, ni se removía, ni nada. Así es como dormiría Lucky, se dijo de pronto. Como un tronco. No era una flor delicada, su Lucky, y no consentiría otra cosa que dormir a pierna suelta. Parecía extraño que estuviera tan seguro de ello, pero así era. De repente comprendió que la conocía. La conocía de verdad. No sabía solo las cosas de costumbre. De hecho, esas no las sabía. No sabía cuál era su color favorito, ni podía adivinar cuáles eran su comida y su animal preferidos. Pero por alguna razón carecía de importancia que él ignorara si Lucky prefería el rosa o el azul, el malva o el negro. Conocía su corazón, ansiaba su corazón, y no podía permitir que se casara con otro. Apartó las cortinas con cuidado. No había nadie. Gregory masculló una maldición, hasta que se dio cuenta de que las sábanas estaban revueltas y de que la almohada tenía aún la marca reciente de una cabeza. Se volvió justo a tiempo de ver que un candelabro volaba hacia él. Soltó un gruñido de sorpresa y o la cabeza, pero no pudo evitar que el candelabro le golpeara de refilón en la sien. Maldijo otra vez, en voz alta, y entonces oyó. Gregory, el parpadeo. Lucky. Ella se acercó corriendo. ¿Qué estás haciendo aquí? Él señaló la cama, impaciente. ¿Por qué no estás dormida? Porque me caso mañana. Bueno, por eso estoy yo aquí. Lucky le miró desconcertada, como si su aparición fuera tan inesperada que no sabía cómo reaccionar. Creía que eras un intruso, dijo por fin, señalando el candelabro. Él se permitió una leve sonrisa. No es por ponerme puntilloso, murmuró, pero lo soy. Por un momento pareció que ella iba a devolverle la sonrisa. Pero, en vez de hacerlo, le abrazó y dijo, tienes que irte. Enseguida. No hasta que hables conmigo. Los ojos de Lucky se deslizaron hasta un punto más allá de su hombro. No hay nada que decir. ¿Qué te parece? Te quiero. No digas eso, musitó ella. Gregory se acercó. Te quiero. Gregory, por favor. Se acercó aún más. Te quiero. Ella tomó aliento. Cuadró los hombros. Mañana voy a casarme con Lord Asselby. No, dijo él, no vas a casarte con él. Ella entreabrió los labios. Gregory alargó un brazo y la cogió de la mano. Lucky no se apartó. Lucky, susurró él. Ella cerró los ojos. Quédate conmigo, dijo él. Lucky sacudió lentamente la cabeza. No, por favor. Gregory la trajo hacia sí y le quitó el candelabro de los dedos. Quédate conmigo, Lucky Abernathy. Sé mi amor, sé mi esposa. Ella abrió los ojos, pero solo le sostuvo la mirada un momento antes de apartarse. Estás empeorando mucho más las cosas, musitó. La tristeza de su voz era insoportable. Lucky, dijo él, tocándole la mejilla, déjame ayudarte.
Ella sacudió la cabeza, pero se quedó callada y apoyó la mejilla en la palma de su mano. No por mucho tiempo. Apenas un segundo. Pero Gregory lo sintió. No puedes casarte con él, dijo, y le levantó la cara hacia él, no serás feliz. Los ojos de Lucky brillaron al mirar los suyos. A la luz tenue de la noche, parecían de un gris muy oscuro y terriblemente tristes. Gregory podía imaginarse el mundo entero, contenido allí, en las profundidades de su mirada. Todo lo que necesitaba saber, todo lo que necesitaría saber a lo largo de su vida, estaba allí, dentro de ella. No serás feliz, Lucky susurró, tú sabes que no lo serás. Ella seguía sin decir nada. Lo único que se oía era su respiración, deslizándose suavemente entre sus labios. Luego, por fin, me conformaré. ¿Conformarte? Repitió él. Bajó la mano de su cara y se apartó. ¿Te conformarás? Ella sintió. ¿Y eso es suficiente? Ella sintió de nuevo, pero esta vez más débilmente. La furia empezó a encenderse dentro de él. ¿Estaba ella dispuesta a abandonarle por eso? ¿Por qué no quería luchar? Le quería, pero ¿le quería lo suficiente? ¿Es por su posición? Preguntó Gregory. ¿Tanto significa para ti ser condesa? Ella esperó demasiado antes de contestar y Gregory comprendió que estaba mintiendo cuando dijo, sí. No te creo, dijo él, y su voz sonó terrible, dolida, furiosa. Se miró la mano y parpadeó, sorprendido, al darse cuenta de que aún sujetaba el candelabro. Tenía ganas de arrojarlo contra la pared, pero lo dejó en el suelo. Vio que sus manos temblaban. Miró a Lucky. Ella no dijo nada. Lucky dijo en tono suplicante, cuéntamelo. Déjame ayudarte. Ella tragó saliva, y Gregory se dio cuenta de que ya no le miraba a la cara. La tomó de las manos. Ella se puso tensa, pero no se apartó. Estaban el uno frente al otro, y él veía subir y bajar agitadamente su pecho, y sentía que el suyo se movía igual. Te quiero, dijo. ¿Por qué? Si seguía diciéndolo, quizás sería suficiente. Tal vez las palabras llenaran la habitación, envolvieran a Lucky y se colaran por su piel. Y tal vez ella por fin se daría cuenta de que había ciertas cosas que no podía negarse. Nos pertenecemos el uno al otro, dijo él, para toda la eternidad. Lucky cerró los ojos. Un solo y lento parpadeo. Pero cuando volvió a abrirlos, parecía destrozada. Lucky, dijo él, intentando poner toda su alma en aquella sola palabra. Lucky, cuéntamelo. No digas eso, por favor, dijo ella, y volvió la cabeza para no mirarle. Su voz tembló y se quebró, di cualquier cosa, menos eso. ¿Por qué? Y entonces ella murmuró, porque es verdad. Gregory contuvo la respiración y, con un movimiento rápido, la trajo hacia sí. No fue un abrazo, en absoluto. Sus dedos estaban entrelazados y sus brazos flexionados, de modo que sus manos se hallaban unidas entre sus hombros. Gregory susurró su nombre. Ella entreabrió los labios. Él volvió a susurrarlo, tan suavemente que, más que un sonido, fue un movimiento. Lucky. Lucky. Ella se quedó quieta, sin apenas respirar. El cuerpo de Gregory estaba casi pegado al suyo, pero no lo tocaba. El calor, sin embargo, llenaba el espacio que los separaba, se metía como un torbellino por su camisón y temblaba sobre su piel. Lucky se estremeció. Deja que te bese, susurró él una vez más. Déjame besarte una vez más. Y, si me dices que me vaya, juro que me iré. Lucky sintió que se deslizaba en el deseo, que caía en una bruma de amor y el deseo donde lo que estaba bien ya no era tan fácil de distinguir de lo que estaba mal. Quería a Gregory. Le quería muchísimo, y él no podía ser suyo. Su corazón latía a toda prisa, su aliento temblaba, y solo podía pensar en que nunca volvería a sentirse así.
Nadie la miraría nunca como la miraba Gregory en ese momento. Menos de un día después se casaría con un hombre que ni siquiera deseaba besarla. Jamás volvería a sentir aquel extraño estremecimiento en el núcleo de su sexo, aquel aleteo en su vientre. Aquella era la última vez que miraba los labios de alguien y ansiaba que tocaran los suyos. Santo cielo. Deseaba a Gregory. Deseaba aquello. Antes de que fuera demasiado tarde. Y él la quería. La quería. Lo había dicho, y aunque Lucky no acababa de creérselo, tenía fe en él. Se humedeció los labios. Lucky murmuró Gregory, y su nombre sonó como una pregunta, como una afirmación, como una súplica, todo al mismo tiempo. Ella sintió con la cabeza. Y luego, porque sabía que no podía engañarse a sí misma, ni a él, dijo, bésame. No habría más tarde fingimientos. No podría decir que se había dejado avasallar por la pasión, que había perdido la capacidad de pensar. La decisión era suya. Y la había tomado. Gregory permaneció inmóvil un instante, pero Lucky sabía que la había oído. Él respiraba trabajosamente, y sus ojos se habían vuelto líquidos cuando la miró. Lucky dijo con voz ronca, profunda y áspera, y 100 cosas más que convirtieron en leche los huesos de Lucky. Sus labios se posaron sobre el hueco, en el que su mandíbula se encontraba con su cuello. Lucky murmuró. Ella quería decir algo a cambio, pero no podía. Había invertido todas sus energías en pedir que la besara. Te quiero, murmuró él, desgranando las palabras por su cuello, hasta la clavícula, te quiero. Te quiero. Eran las palabras más dolorosas, maravillosas, horribles y sublimes que podía haber pronunciado. Lucky sintió ganas de llorar, de felicidad y de pena, de dolor y placer, y conoció por primera vez, en su vida, la espinosa alegría del completo egoísmo. No debía hacer aquello. Sabía que no debía, y sabía que seguramente él pensaba que aquello significaba que encontraría un modo de librarse de su compromiso con Aselby. Le estaba mintiendo, con tanta seguridad como si se lo hubiera dicho palabra por palabra. Pero no podía remediarlo. Aquel era su momento. El único momento en el que podría tomar la felicidad entre sus manos. Y tendría que durarle toda una vida. Envalentonada por el fuego que ardía dentro de ella, acercó las manos a las mejillas de Gregory y él le atrajo hacia sí para darle un beso tórrido. Ignoraba qué estaba haciendo, estaba segura de que tenía que haber normas para todo aquello, pero no le importaba. Solo quería besarle. No podía detenerse. Gregory deslizó una mano hasta su cadera y Lucky notó su ardor a través de la fina tela del camisón. Luego, él movió la mano furtivamente hasta su trasero, lo asió y apretó, y no quedó ya espacio alguno entre ellos. Lucky se sintió caer, y un instante después estaban en la cama, ella de espaldas, con el cuerpo de Gregory pegado al suyo, caliente y pesado, y exquisitamente masculino. Lucky se sintió mujer. Se sintió como una diosa. Se sintió como si pudiera abrazarse por completo a Gregory y no soltarle nunca. Gregory susurró, recuperando la voz mientras metía los dedos entre su pelo. Él se quedó quieto, y ella comprendió que estaba esperando a que dijera algo más. Te quiero, dijo, porque era cierto, y porque necesitaba que algo fuera cierto. Al día siguiente, él la odiaría. Al día siguiente, ella le traicionaría, pero en aquello, al menos, no le mentiría. Te deseo, dijo cuando Gregory levantó la cabeza para mirarla a los ojos. La miró largo rato, intensamente, y Lucky supo que le estaba dando una última oportunidad de rechazarle. Te deseo, repitió ella, porque le deseaba indescriptiblemente. Quería que la besara, que la tomara, quería olvidar que no estaba susurrando palabras de amor. Luke. Ella puso un dedo sobre su boca y susurró, quiero ser tuya. Y luego añadió, esta noche. Él se estremeció,
y su aliento se deslizó audiblemente sobre sus labios. Gruñó algo, tal vez el nombre de Lucky, y se apoderó luego de su boca, en un beso, que daba y tomaba y ardía y abrazaba, hasta que Lucky no pudo evitar moverse bajo él. Ella deslizó las manos hasta su cuello y luego bajo su chaqueta, buscando ansiosamente su calor y su piel. Todavía ahorcajada sobre ella, Gregory se irguió, mascullando un exabrupto, y se arrancó la chaqueta y la corbata. Ella le miraba con los ojos muy abiertos. Él se quitó la camisa, no despacio y con delicadeza, sino con una rapidez frenética que enfatizaba su deseo. Gregory no llevaba las riendas. Tal vez ella no las llevara, pero él tampoco. Era tan esclavo de aquel deseo como ella. Arrojó a un lado su camisa y Lucky sofocó una exclamación al ver el suave vello que cubría su pecho, los músculos esculpidos que se tensaban bajo su piel. Era muy bello. Lucky no se había dado cuenta hasta ese momento de que un hombre pudiera ser bello, pero esa era la única palabra que podía describir a Gregory. Lucky levantó una mano y él la posó cuidadosamente sobre su piel. La sangre de Gregory saltó y palpitó bajo ella, y Lucky estuvo a punto de apartarla. No, dijo él, cubriendo la mano de Lucky con la suya. Tomó sus dedos y los acercó a su corazón. La miró a los ojos. Ella no pudo apartar la mirada. Y entonces él volvió a abrazarla, su cuerpo duro y caliente se frotó contra el de ella y sus manos y labios se deslizaron por todas partes. El camisón de Lucky ya no parecía cubrirla tanto. Lo tenía levantado hasta los muslos, luego quedó enrollado alrededor de su cintura. Gregory estaba tocándola. No ahí, pero cerca, deslizando los dedos sobre su vientre, abrazando su piel. Gregory jadeó ella, porque de algún modo los dedos de él llegaron a su pecho. Ah, Lucky. Gruñó él y tomando su seno, lo apretó, acarició el pezón y... ¡Oh, cielos! ¿Cómo era posible que lo sintiera ahí? Arqueó y contoneó las caderas. Necesitaba acercarse. Necesitaba algo que no podía identificar, algo que la llenaría, que la colmaría. Él tiró de su camisón, y el camisón se deslizó por su cabeza, dejándola escandalosamente desnuda. Levantó instintivamente una mano para cubrirse, pero Gregory la agarró de la muñeca y él le hizo posar la mano sobre su pecho. Estaba ahorcajada sobre ella, sentado y erguido, mirándola como si, como si fuera hermosa. La miraba como siempre miraban los hombres a Hermione, excepto porque allí había algo más. Más pasión, más deseo. Lucky se sintió idolatrada. Lucky murmuró él al tiempo que acariciaba levemente un lado de su pecho. Siento. Creo. Sus labios se entreabrieron y sacudió la cabeza. Despacio, como si no llegara a entender lo que le estaba pasando. He estado esperando esto toda mi vida, susurró. Ni siquiera lo sabía. No lo sabía. Lucky cogió su mano, se la llevó a la boca y besó su palma. Le entendía. El aliento de Gregory se aceleró. Después, se apartó de ella y sus manos se movieron hacia el cierre de sus calzas. Ella agrandó los ojos y siguió mirando. Será suave, le prometió él, te doy mi palabra. No estoy preocupada, dijo ella, y logró esbozar una sonrisa trémula. Los labios de Gregory se curvaron, a su vez. Pareces preocupada. No lo estoy. Pero, aún así, sus ojos vagaban. Gregory se rió, tendiéndose a su lado. Puede que duela. Me han dicho que duele al principio. Ella sacudió la cabeza. No me importa. Gregory dejó que su mano resbalara por su brazo. Recuerda solo que, aunque duela, luego mejora. Lucky sintió de nuevo aquel lento ardor en su vientre. ¿Mucho? Preguntó con voz jadeante y extraña. Gregory sonrió mientras acariciaba con los dedos su cadera. Un poco, me han dicho. ¿Un poco? Preguntó ella, apenas capaz de hablar, o un montón.
Gregory se colocó sobre ella, pegando su piel a la suya, palmo a palmo. Era perverso y delicioso. Un montón contestó, y mordisqueó ligeramente su cuello, más que un montón en realidad. Ella sintió que sus piernas se abrían y que Gregory se colocaba entre ellas. Sintió su miembro duro y caliente presionando contra su sexo. Se puso rígida y él pareció notarlo, porque le ronroneó al oído. A partir de ahí, se movió hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo. Su boca trazó una senda de fuego a lo largo del cuello de Lucky, hasta el hueco de su hombro, y luego, oh, santo cielo. Tocó su pecho, haciéndolo redondo y pesado, y acercó la boca al pezón. Lucky dio un respingo bajo él. Gregory se rió, y con la otra mano, tocó su hombro, sujetándola mientras continuaba con su tortura. Solo se detuvo para pasar al otro lado. Gregory gimió Lucky, porque no sabía qué más decir. Estaba perdida en el placer, completamente indefensa contra aquella avalancha de sensualidad. No podía explicarse, no podía concentrarse, ni racionalizar. Solo podía sentir, y aquello era la cosa más aterradora y emocionante que pudiera imaginar. Después de un último mordisco, Gregory dejó su pecho y acercó su cara a la de ella. Respiraba entrecortadamente y tenía los músculos tensos. Tócame, dijo con voz ronca. Ella abrió los labios y él le miró a los ojos. En cualquier parte, le suplicó él. Solo entonces Lucky se dio cuenta de que tenía las manos a los lados y de que se agarraba a las sábanas como si éstas pudieran mantener la cuerda. Lo siento, dijo, y luego, sorprendentemente, se echó a reír. La boca de Gregory se curvó hacia arriba por un lado. Vamos a tener que quitarte esa costumbre, murmuró. Ella posó las manos sobre su espalda y comenzó a explorar levemente su piel. ¿No quieres que me disculpe?, preguntó. Cuando él bromeaba, cuando la provocaba. Se sentía cómoda. Se sentía audaz. Por esto, no, gruñó él. Ella frotó los pies contra sus gemelos. ¿Nunca? Entonces, las manos de Gregory comenzaron a hacer cosas indecibles. ¿Tú quieres que yo me disculpe?, no, jadeó ella. Gregory estaba tocándola íntimamente. Lucky ignoraba que pudieran tocarla así. Debería haber sido la cosa más horrible del mundo, pero no lo era. La hacía estirarse, arquearse, retorcerse. No tenía ni idea de qué estaba sintiendo. No habría podido describirlo ni teniendo a Shakespeare a su disposición. Pero quería más. Era lo único que pensaba, lo único que sabía. Gregory la estaba llevando a algún lugar. Se sentía arrastrada, tomada, transportada. Y quería todo aquello. Por favor, suplicó, y aquellas palabras parecieron escapar de sus labios, sin querer, por favor. Pero Gregory también se había quedado sin palabras. Dijo su nombre. Lo dijo una y otra vez, como si sus labios hubieran perdido todo recuerdo de otra cosa. Lucky susurró mientras su boca se deslizaba hasta el hueco entre sus pechos. Lucky gimió, deslizando un dedo dentro de ella. Y luego jadeó. Lucky. Ella le había tocado. Suavemente, con indecisión. Pero era ella. Era su mano, su caricia, y pareció hacer arder a Gregory. Lo siento, dijo ella, apartando la mano. No te disculpes, gruñó él, no porque estuviera enfadado, sino porque apenas podía hablar. Buscó su mano y volvió a colocarla en el lugar de antes. Así es como te deseo, dijo, cerrándole la mano sobre su miembro, con todo mi ser, con todo lo que soy. Su nariz estaba apenas a un par de centímetros de la de ella. Sus alientos se mezclaron y sus ojos. Era como si fueran uno solo. Te quiero, murmuró Gregory, colocándose. Ella apartó la mano y la posó en su espalda. Yo también, a ti, musitó, y sus ojos se agrandaron, como si le asombrara haberlo dicho. Pero a él no le importó.
Mientras se mantenía quieto, presionando suavemente la entrada de su sexo, se dio cuenta de que estaba al borde del precipicio. Su vida tenía ahora dos partes, un antes y un después. Jamás volvería a amar a otra mujer. No podría amar a otra. No, después de aquello. No, mientras Lucky viviera. No podría haber otra. Era aterrador, aquel abismo. Aterrador y emocionante, y Gregory saltó. Ella dejó escapar una leve exclamación de sorpresa cuando él empujó, pero, cuando Gregory la miró, no parecía sentir dolor. Tenía la cabeza echada hacia atrás, y cada vez que respiraba gemía un poco, como si no pudiera contener su deseo. Rodeó a Gregory con las piernas y deslizó los pies por sus gemelos. Y sus caderas se arquearon, presionaron, le suplicaron que continuara. No quiero hacerte daño, dijo él. Todos los músculos de su cuerpo luchaban por seguir. Nunca había deseado nada como deseaba a Lucky en ese momento. Y sin embargo nunca se había sentido menos avaricioso. Aquello tenía que ser para ella. No podía hacerle daño. No me lo estás haciendo, gruñó ella, y después Gregory no pudo refrenarse. Se apoderó de su pecho, con la boca y traspasó la barrera final, hundiéndose por completo en ella. Si Lucky sintió dolor, no le importó. Dejó escapar un suave grito de placer y agarró frenéticamente la cabeza de Gregory. Se retorció bajo él y cuando Gregory intentó pasar a su otro pecho, sus dedos se volvieron implacables y le sujetaron con feroz intensidad. Y, entre tanto, Gregory la poseía, moviéndose con un ritmo irracional e incontrolable. Lucky, Lucky, Lucky gimió, apartándose por fin de su pecho. Era demasiado difícil. Era excesivo. Necesitaba sitio para respirar, para engullir a bocanadas un aire que nunca parecía llegar a sus pulmones. Lucky. Debía esperar. Estaba intentando esperar. Pero ella le agarraba, hundía las uñas en sus hombros, y su cuerpo se arqueaba, levantándose de la cama, con tanta fuerza que le alzaba a él también. Y entonces la sintió. Sintió que se tensaba, que se encogía, que se estremecía alrededor de su miembro, y se dejó ir. Se dejó ir, y el mundo, sencillamente, estalló. Te quiero, jadeó al derrumbarse sobre ella. Había creído que le faltaban las palabras, pero allí estaban. Ahora, eran sus compañeras. Dos pequeñas palabras. Te quiero. Jamás estaría sin ellas. Y eso era espléndido.